Uno de los problemas del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la Guerra Fría, es el problema del terrorismo. Terrorismo internacional, es decir, de organismos que utilizan el terror o la violencia como una manera de alcanzar sus objetivos, y que transforman y le dan un nuevo cariz a los que son los conflictos en nuestros tiempos, en donde cada vez es más difícil ver un ejército que se enfrenta a otro ejército, ejércitos regulares, sino que empiezan a aparecer conflictos no convencionales, conflictos para los cuales los estados modernos no estaban preparados con sus estructuras militares tradicionales. Terrorismo le llamamos a un grupo que busca imponer determinadas ideas a través de la violencia. Hay de distintos tipos. Hay grupos terroristas de raíz marxista, que utilizan la violencia para alcanzar como objetivo instalar una revolución socialista. Existieron varios, existen varios, las Brigadas Rojas en Italia, Montoneros y el ERP en Argentina, Sendero Luminoso en Perú, las FARC o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Colombia, que se financiaban con el narcotráfico en particular. Grupos terroristas separatistas que utilizan la violencia para presionar a los gobiernos para declarar la independencia o separarse, digamos, de otro gobierno, como fue el caso del IRA, el Ejército Revolucionario Irlandés en Irlanda del Norte, que quería recuperar Irlanda del Norte para unificarla con Irlanda, o la ETA en el País Vasco, que buscaba que se separe el País Vasco de España y se constituya como Estado independiente. Después estaban también las organizaciones terroristas de corte islámico, en donde utilizan el terrorismo o la violencia como una manera de atacar a los que ellos consideran los enemigos del Islam, los enemigos del mundo musulmán. Básicamente Estados Unidos y sus aliados occidentales. Al-Qaeda, la famosa organización que había sido liderada por Bin Laden y que es la que habría estado atrás de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York. Hamas, que trabaja en Palestina. El Hezbollah, que es un movimiento terrorista de origen libanés con apoyo de Siria e Irán, y que se sostiene que son los que están detrás de los atentados en Buenos Aires, contra la Embajada de Israel y contra la AMIA, con los atentados con bombas que hubo durante la presidencia de Carlos Menem. Bueno. Como yo les decía antes, hay dos grandes grupos o dos grandes sectores dentro del Islam en Oriente, los sunitas y los chiitas, que están en conflicto entre ellos, además de los islámicos respecto de las otras religiones. Tienen en común, dentro del Islam, algunos elementos religiosos. Siguen el Corán, siguen las oraciones diarias que hacen mirando a la Meca, la ciudad santa de Mahoma, lo veneran a Mahoma, y creen que el que muere en guerra defendiendo al Islam tiene una recompensa en un paraíso. Ahora, a pesar de eso, hay dos grandes corrientes, los sunitas y los chiitas. Los sunitas siguen la doctrina de Mahoma. Los chiitas siguen la doctrina de Ali, el yerno de Mahoma. Los sunitas es la mayoritaria, incluye al 80% de los musulmanes. Y siguen unos dichos y unos hechos atribuidos a Mahoma llamado la Suna, que es como un texto en donde está recogido lo que hizo y lo que enseñó Mahoma. En cambio, los chiitas son una doctrina minoritaria que tiene una autoridad religiosa llamado el imam, que interpreta el Islam de manera infalible y al cual siguen. Y a veces tienen posiciones e ideas enfrentadas, unos y otros, y entran en conflicto. No podemos desconocer también, en el orden internacional, que han existido acusaciones terroristas contra Estados Unidos. Por ejemplo, algo bastante común y que en Argentina está en el marco de la Grieta, cuando los palestinos atacaron a Israel con misiles, Israel inició una contraofensiva muy dura,
en donde llegó a enviar un misil que derrumbó un edificio completo, donde funcionaba el centro de atención de periodistas internacionales en Palestina, diciendo que en el subsuelo había un polvorín, que había armamento. Y hubo un sector de la política argentina que exigía condenar lo que había hecho Israel, y otro sector que defendía a Israel diciendo que se estaba defendiendo de los palestinos. En ese marco hay acusaciones contra Israel, contra Estados Unidos por ayudar a Israel y dejar sin atención el sufrimiento del pueblo palestino. También hay acusaciones contra Estados Unidos de buscar alianzas en la península árabe, por los intereses petroleros que están en juego, por haber participado de guerras en la zona, atendiendo sus intereses petroleros también, y por intentar dividir a los estados árabes entre ellos para debilitarlos como fuerza política y concentrar su dominio internacional. Este conflicto entre palestinos e israelíes, entre musulmanes y judíos, tuvo un hecho trágico y muy famoso en las Olimpiadas de Múnich en 1972. Un grupo de terroristas palestinos entró en la Villa Olímpica, encerró a los competidores olímpicos de Israel y los asesinó a todos. A todo el equipo olímpico de Israel en la Villa Olímpica. El Mossad, que es el servicio secreto israelí, después de esto, empezó a buscar por el mundo a todos los terroristas que habían participado de esto y los fue asesinando uno por uno en los distintos países de Europa donde cada uno estaba. Hay películas. También fue muy famoso porque, digamos, puso al mundo en alerta sobre estos problemas la llamada Operación Entebbe en 1976. 4 terroristas palestinos secuestraron un avión de Air France que despegó de Atenas hacia París con 244 pasajeros. Lo desviaron al avión, a Libia, y lo hicieron aterrizar en Uganda, en una ciudad llamada Entebbe, en donde el presidente que gobernaba Uganda, llamado Idi Amin, era pro-palestino, estaba a favor de los palestinos. Y allí reclamaron por la libertad de 50 terroristas palestinos que estaban presos en Israel y en Europa. Y amenazaban con hacerle daño a los pasajeros, si no los liberaban. Fruto de las negociaciones, digamos, que fueron existiendo, aceptaron liberar a los pasajeros que no eran ni judíos ni israelíes, y mantuvieron el secuestro solo de los judíos e israelíes, y Israel sabía que el presidente de Uganda los apoyaba a los terroristas, entonces le hizo creer a los terroristas y al presidente de Uganda que iba a negociar con ellos, y en secreto organizó un operativo comando, en donde, con apoyo de Kenia, la nación africana limítrofe, asaltaron militarmente el avión, lograron liberar a los rehenes, fallecieron 3 rehenes, fallecieron 2 militares israelíes, 13 terroristas y 33 soldados de Uganda que los estaban protegiendo, y lograron llevarse fuera de Uganda al resto de los rehenes, en un operativo militar. Idi Amin Dada, así se llamaba el presidente de Uganda, un hombre bastante polémico, llevó adelante una guerra civil que exterminó a varios grupos, a varias tribus, y se lo acusaba de cosas excéntricas. Por ejemplo, se lo acusaba de canibalismo, se lo acusaba que él se hacía llevar por hombres esclavizados arriba de una tarima, mientras tenían que silbar, los que lo iban llevando cuando lo iban cargando, de que a los enemigos que él derrotaba se los comía, los ponía en una heladera y se los iba comiendo, que tuvo más de 20 hijos, un montón de mujeres, etcétera, etcétera, lo terminaron derrocando con una crisis económica que tuvo Uganda. Esta es la imagen de Idi Amin Dada.